Tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, dependiendo de donde ustedes se estén conectando a través de esta transmisión. Proyecto Pivea empieza el mes 6 con una gran historia, una historia de vida que nos permite buscar una respuesta cuando ya no encontramos una respuesta terrenal. Me estoy refiriendo a la vida espiritual, aquella vida donde nosotros, como seres humanos, pero al mismo tiempo con esa divinidad que poseemos, nos conectamos con el Creador. Y es así que hoy tengo a bien presentar una de las obras que está ayudando a muchas personas. De los 12 libros que tenemos, ya estamos por el sexto libro, que está permitiendo que las personas salven la vida, salven estados emocionales, salven situaciones y vayan al encuentro de ellos mismos y dentro de ellos resuenen y encuentran mejoras para la vida personal, para la vida emocional y todo estado que nos puede tocar en el día a día. Vamos a trabajar con el libro. La autora debe estarse incorporando en algún momento por algunos motivos ajenos a la voluntad, pero igual se había programado hoy día resonar con este libro, Conexiones con Dios. Un libro basado en un testimonio real. La vida de esta persona ha sido una vida pues realmente de lucha, una vida donde nosotros estamos viendo o vamos a ver cómo es que cuando ya no encontramos, sentimos que las fuerzas ya nos están abandonando, sentimos que el mundo de los hombres nos dicen que ya no hay más que hacer, ella no hace otra cosa sino volver a ella misma y decir, yo tengo que conectarme con el Creador. Gracias por estar aquí, los escritores Leti María desde Ecuador, Luz Estela desde Colombia, Janet Suárez, colombiana, también Fernando Salinas desde Estados Unidos, Lina Rendón desde Inglaterra. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Edita, perdón, Ada Lugo desde Puerto Rico, uno de los líderes juveniles, Jesús Farro desde Perú, y la gran escritora Luz Marisol Paredes desde también mi amado Perú. Desde Perú, el proyecto Pivea les da un saludo y vamos a hacer una dinámica muy simpática. Vamos a leer en nombre de nuestra escritora Sandra Villa García. Yo voy a compartir la pantalla. Por aquí está. A ver, ¿están viendo? Todavía no. Acá estamos, ya, ¿estamos? Pero, Sí, perfecto. Recordemos que la dinámica de este taller, Hablemos sin miedo, es justamente eso, hablar sin miedo. Vamos a apoyarnos en la lectura del libro. Hoy hablamos sobre el poder de la oración, los milagros que van a suceder cuando uno carga a su palabra esa dosis de fe. ¿Ya? Vamos entonces a dar inicio. La dinámica es una lectura que yo voy a hacer, luego invito a compartir. Hacemos un ejercicio muy interno donde conectamos el texto con la vida personal o con el contexto, con algo que de repente estamos viendo en este momento. Hablamos, el que no desea no habla, pero sé que dentro está haciendo un juego interior, ese juego de decir, no, wow, esto le pasó a alguien y esto me puede, o me ha pasado a mí, o qué haría yo en caso que me pasara. Luego retomo yo la lectura o doy el pase para que alguien continúe con la lectura. Voy a leer la dedicatoria que hace la escritora Sandra Villagarcía. Hace una dedicatoria de su libro Conexiones con Dios, cómo orar para obtener milagros. Ella nos dice en su libro que ella dedica este libro a todas las personas que estén atravesando dificultades y que sientan o sienten que éstas sobrepasan sus fuerzas. Y a quienes busquen intensificar su conexión con Dios. Nunca es tarde para vivir una vida en plenitud, llena del Espíritu Santo. Él es quien colmará tu vida de bendiciones y por medio de la fe Dios te hará presenciar grandes milagros. Y lo acompaña con una cita bíblica.
porque todo aquel que pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Sandra Villa García Rodríguez. Maravilloso. Muchas veces perdemos el control de nuestra fe y qué mejor que recordar las palabras. Todo aquel que pide, recibe. Quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Vamos a dar inicio. Bueno, aquí tenemos una biografía de Sandra Villa García. Ella nace el 16 de agosto de 1965 en la ciudad de Arequipa, Perú. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Periodismo de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Sandra es una mujer que ha sido siempre impulsada a vivir y aprender de las dificultades. Pero todo su recorrido no lo ha caminado ella sola, sino que ha sido Jesús quien ha guiado sus pasos. En momentos de gran oscuridad, la luz de Dios se hizo presente en su vida, por lo que hoy está dispuesta a compartir su historia con el mundo y demostrar que Dios existe y que su fidelidad es infinita. Qué interesante, es un libro que promete, pues, tocar esas fibras muy sensibles de la espiritualidad. Así que con el respeto de todas las creencias, la intención es mover la espiritualidad y entregarnos en estos 45 minutos, de repente un poquito más, a sentir lo que dice la palabra y lo que puede conectar con nosotros, conexiones con Dios. Vamos a empezar a leer la parte que ella nos ofrece, ¿ya? En una introducción. Mi nombre es Sandra Villagarcía Rodríguez y espero llevar al mundo entero mi testimonio de cómo Dios fue en mi vida luz en medio de la oscuridad, tal cual lo ven en la portada de este libro que nace de la verdad de mi corazón, para que pueda llegar a vuestros corazones y sea un rayo de luz transformador como lo fue en la mía. Nunca pensé que la historia de mi vida iba a ser la fuente inspiradora de mi primer libro. De hecho, siempre quise escribir uno, porque una de mis más grandes pasiones es darle libre albedrío a mi alma y un gran trabajo a mi pluma. Amo plasmar en un papel lo que pienso o siento. Mi familia y mis amigos conocen cómo soy, pero desconocen los acontecimientos que marcaron mi existencia y ya sé, se estarán preguntando, ¿qué me animó a hacerlo ahora? Pues por la sencilla razón que no quiero morir sin haber ayudado, aunque sea una persona, a transformar su vida y a contarle el secreto de mis conexiones con Dios, para que ustedes también puedan hacerlo y al encontrar a Dios, hallen por fin la plenitud de su vida. Qué importante, qué importante. ¿A qué nos invita a nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos cuando Sandra Villagarcía nos está dejando estas notas relacionadas a qué es lo que le movió a ella escribir? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Vamos compartiendo algunas ideas. Si alguien me acompaña con algunas ideas, ella tiene un propósito, ¿lo descubrieron ustedes? Una relación, una, eh, una relación que ella tuvo con Dios y una experiencia que ella tuvo con Dios y la quiere compartir por medio del libro. Un, una, un milagro, una ayuda, muchas cosas. Y por esa conexión con Dios, ella quiere compartir eso con todos nosotros. Es cierto, a veces nosotros tenemos esas historias o esas experiencias que nos pasan. Y yo, por ejemplo, yo admiro cuando las personas se arman de valentía y comunican esa experiencia. Los 5 libros que nosotros hemos venido revisando, hemos terminado el mes de mayo con una historia maravillosa, la historia de Leti, la vida de Madeleine. Y uno pues se desprende de esa vivencia y lo ofrece al mundo, y lo ofrece con amor. Sandra Villagarcía nos cuenta, bueno, ya vamos a leer, a conocer esa historia, pero ella ya nos anticipa que algo que a ella le pasó
lo libera de ella, pero lo entrega para que otras personas también encuentren esta conexión. Vamos a conocer la historia de Sandra Villagarcía y cómo es que ella obtiene milagros a través de la oración, ¿ya? Cuando estemos escuchando, invito a que ustedes libremente resuenen con la palabra. ¿Qué es resonar? Conectemos con la palabra, del texto al contexto interior. Empezamos aprendiendo a orar. Ella nos dice, yo tenía 5 años cuando empecé a leer, motivada para saber que narraban las historias del libro de cuentos que me habían regalado. Tenía también un gran ejemplo en mi padre, que siempre lo miraba leer y nos contaba historias impresionantes. Me miraba fijamente y me decía, si supieras leer, no esperarías a que yo te cuente, tú misma te lo leerías. Ese fue mi gran empuje. Realmente aprendí rápido. De chica fui algo precoz porque a los 5 años ya estaba en la primaria. Creo que mi papá no se esperaba que leyera con tanta avidez, porque terminaba rápido de leer un libro y el otro y ya no tenía para seguir leyendo. Eso fue uno de mis grandes enojos. Un día esperé a que llegara mi papá de su trabajo. Ese fue uno de los días más largos, pero largo de verdad. Nunca oscurecía. Estaba peor que novia plantada en el altar. No oscurecía. Ahí estaba el sol terco alumbrando la ventana de mi casa, alumbrando más que nunca. Papá llegaba de noche de su trabajo, por eso yo estaba esperando a que oscureciera para reclamarle. ¿M? Yo quería que me compraran más libros, más revistas, lo que fuera, pero quería seguir leyendo los cuentos, las fábulas, cualquier historia que tuviera muchos dibujitos, porque cada dibujo yo recreaba en mi mente y les ponía a cada uno mis propias historias. Así que de cada cuento yo sacaba dos, el que leía y el que inventaba con las figuras. Por fin llegó papá y le abrí la puerta. ¿Qué cara tendría que mi padre al verme me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué esa cara? A lo que yo rápidamente le contesté, me tienes que comprar más libros de cuentos, ya no tengo, se me acabaron. Y le expliqué que ya me las había leído todas y que yo quería otras nuevas historias. Mi papá fue más rápido que yo al responder. ¿Cómo que no tienes que leer? Vuelve a leer los mismos cuentos, lee una y otra vez. Sorprendida con su respuesta, le reclamé, pero fue en vano. Volvía a mirar mis cuentos, los hojeé con desgano y pensé que tal vez sí sería interesante volverlos a leer. El fin de semana llegó mi bisabuela a visitarnos y nos traía un libro grande, empastado de color café. Orgullosa nos contó que una Biblia igualita había dado a cada uno de sus hijos. Cuando abrí el libro me desilusioné porque no traía ni un solo dibujo. Tenía una letra pequeñita y las hojas eran súper delgadas. Para que me enamorara de ese libro, bastó que mi papá me explicara que era el libro a través del cual nos hablaba Dios. A partir de ese día, casi todas las noches leía la Biblia, conocía historias y me saltaba aquellos fragmentos que no entendía. Mi padre me explicaba algunos hechos y personajes y yo leía tanto. Aprendí a rezar, me enamoré de Jesús, lo hice mi amigo y pensaba que cuando fuera grande sería monjita para seguirlo y servirlo. Estaba tan impactada con la historia de Dios, de Jesús y de los santos que yo quería ser así, vivir como lo hicieron los que amaron a Jesús. Yo quería conocerlo más, amarlo más. Por eso todas las noches le pedía que me enseñara a amarlo, que fuera mi amigo, que quería conocerlo más. Y es así como hice a Jesús mi amigo inseparable. Podría decirse porque le contaba todo lo que me pasaba y le pedía los milagros que él fue concediendo. Y por supuesto ustedes conocerán y se los contaré más adelante porque este libro
es para contar mi verdad, porque solo con la verdad transmitimos directo al corazón, que es donde yo quiero llegar. En esta parte de mi historia tengo que contar sobre las enseñanzas que marcaron esa parte de mi niñez. Aprendí a ser honrada, a respetar el bien ajeno. Lo aprendí en una tarde en que estaba haciendo mis tareas, poniendo mi empeño en la letra que fuera grande, legible, que no se saliera del renglón. Y no lo hacía porque mi maestra así lo exigiera, ni por sacar buena calificación. Lo hacía porque mi padre no me regañara y no me hiciera volver a hacer la tarea. Muchas veces cuando no le parecía a mi padre que estaba bien hecho mi trabajo de la escuela, simplemente me resignaba a mirar con terror cómo arrancaba la hoja y me decía, como si no me hubiera costado hacer la tarea, vuélvela a hacer. Oh, no, esa partecita no me gustaba, entonces tenía que poner todo mi esmero. Mi padre era muy exigente, aprendía a gran velocidad a sumar, restar, dividir en la mente y de forma rápida, porque si me demoraba recibía una resondrada de esas que te hacen llorar hasta el siguiente día. Así que estaba haciendo mi tarea con mucha precaución, cuidando los detalles para mi papá, no para la profesora. Y no tenía que equivocarme porque no usábamos borrador. Mi papá no lo compraba. Decía que no tendríamos necesidad de usarlo si hacíamos con cuidado la tarea. Una buena noche, cuando llegó del trabajo papá, me encuentra con un borrador que yo sin querer lo traje a casa porque me había olvidado de devolvérselo a mi amiga. Creo que en realidad me olvidé a propósito. El rostro de mi padre se desfiguró tanto que me asusté de verdad. Me asustó más que el callejón del terror de la antigua casa donde vivíamos. No tuve tiempo de explicarle nada. Me dijo, ¿qué es esto? Zarandeando mi pobre orejita, me llamó ladrona. Llorando a más no poder, le dije, no soy ladrona. Me lo presté, mañana lo devuelvo. Con la voz entrecortada le dije, además, ¿cómo me puedes llamar ladrona? Ni que hubiera robado dinero. Me estás insultando como si fuera una delincuente. Y lo eres, me contestó para mi sorpresa. Ya con más calma me explicó lo que sería una pauta de vida para mí. Tú que lees tanto la Biblia, ¿crees que hay diferencia entre robar un centavo o robar un millón? Aumentando la voz, él solo se contestó, pues no, el castigo es el mismo, el nombre de ladrón es el mismo, robar es robar, sea poco o sea mucho. Aquí lo que importa es el acto. Esto es una vergüenza, es deshonroso. No permitió que usara más el borrador. Al día siguiente, lo primero que me hizo hacer delante de él es devolver el borrador a mi amiga. Esa enseñanza marcó mi vida, el valor de la honradez. El valor de robar pertenece a una palabra llamada dignidad y eso es lo que nunca debemos perder. Con ello debemos morir. Ahora toca el turno de hablarles de mi madre y les contaré que ella no solo cantaba como los ángeles, también cantaba como nadie. Se emocionaba cuando los narraba y hacía que nosotros también sintiéramos esa emoción. Nos contaba una y otra vez los mismos cuentos y mientras los narraba su rostro cambiaba de gesto, su voz variaba los tonos. Por eso es que nunca nos aburríamos ninguno de sus hijos. Siempre queríamos que nos contara los famosos cuentos con moraleja de su padre, nuestro abuelo Bernardino. Bien, vamos a hacer una pausa en esta parte. Vamos a hacer una pausa para poder dar paso a lo que ha pasado en nosotros cuando hemos leído esta parte de cómo es que Sandra Villagarcía aprende a orar. En esta parte nosotros podemos comentar algo de lo que hayamos sentido, alguna relación que hayamos encontrado entre lo que acabo de leer, que está en el libro de Sandra Villagarcía, Conexiones con Dios, entre lo que tú viviste en algún momento, podemos asociar la edad, los tiempos, la familia, los padres, la educación, el trato, la presión, el contexto en la época, bueno, tantas cosas pueden resonar. Bien, alguien que desee
aperturar esta conversación sin miedo. Recuerden que nos estamos nutriendo, nos estamos alimentando. Aperturo yo, María Por Isabel. ahí quiere Marisol aperturar. Muy bien, Marisol. Adelante, La hablando. palabra sin miedo nos anima, querida amiga. Sí, así es. Mira, en los tiempos que relata mi querida Sandra Villa García, están relacionados también con los tiempos acá en el Perú. Nuestros padres en lo antiguo siempre nos daban los valores y eso se respetaba, era una regla de oro. La honestidad, la puntualidad, la disciplina, eran reglas de oro, tú no te las podías saltar, porque si tú te las saltabas, ya tenían un premio ahí guardado para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces Sandra Villa García me remonta a esa etapa tan hermosa con nuestros padres, que siempre eran personas muy serias. Ahí no le podías refutar nada, no le podías comentar nada, ni dar ninguna explicación, porque ellos solamente daban órdenes y nosotros solo obedecíamos. Los tiempos ahora han cambiado porque ahora podemos refutar al papá, a la mamá, podemos decirle, podemos pedir una explicación. Pero en aquellos tiempos era los padres son los que mandan y los hijos solo obedecen, sin ningún tipo de explicación ni nada. Y Sandra Villagarcía me llama la atención esa curiosidad, esa vehemencia por leer, porque yo también era así, me encantaba leer a tal punto de que yo siempre conté una anécdota que yo me iba a leer en los kioscos que alquilaban revistas. Y recuerdo, Perdón, era donde nosotros pagábamos por leer. Yo creo que pagábamos también en por otros leer. países es igual, ¿no? Nosotros alquilábamos y pagábamos y yo me quedaba 1, 2, 3 horas leyendo. Me encantaba la lectura, pero un día sí se me pasó el tren, como decimos, porque me quedé hasta la hora del almuerzo y el mercado nunca llegó a casa. Ah, Ese, ese día no almorzaron y ya me estaban esperando en la puerta en la puerta de la casa con el premio. Por eso es que me trajo tantos recuerdos Sandra Villagarcía con su relato. Y lo hermoso de Sandra es que también ella, cuando su bisabuela llega con un libro hermoso, ella piensa que es un libro de cuentos. ¡Qué alegría! Saltaba de emoción. ¿Y qué sucede cuando ella ve el libro? Pues era un libro forrado, pero sin ninguna figurita. Eran letras pequeñitas, eran las páginas finitas, el papel finito. Entonces ella no sabía que era la Biblia. Claro que después le explicó a su padre que era la Biblia, donde se pone la palabra de Dios, se escribe la palabra de Dios. Y tal vez ella ahí entró en la curiosidad de decir, bueno, acá hay un libro, por decirlo así, donde Dios escribe. Cuando uno es niña, uno tiene a imaginar cosas, a volar la imaginación. Y si a mí, siendo una niña, me dicen que ahí está escrita la palabra de Dios y me gusta leer, pues yo voy a querer saber qué cosa es lo que dice Dios, qué es lo claro. que expresa Dios. Entonces Sandra quería saber todo eso y esa vehemencia por leer, pues Sandra es una mujer muy sabia porque la lectura te abre la sabiduría, te abre el conocimiento. Entonces, pues me ha impactado, de verdad, me ha impactado, me ha encantado su historia de Sandrita Villa García. Saludos, Sandrita, y saludos desde Chiclayo, Perú. Ok, gracias, María Isabel. Muy bien, gracias. Gracias, Marisol, por compartir. Sí, eso es lo importante. Mira, cuando nosotros leemos, cómo es que no solamente es escuchar la experiencia de alguien que escribió, sino de hecho toca la vida personal. Y mira lo que nos acaba de compartir y se ha sonreído porque yo también, yo me la imaginé mientras leía a Sandra el libro, yo me la imaginaba Sandra, el tamaño, los 5 años, el lugar, ella es de Perú, Arequipa, la forma muy estructural de la familia a la hora de las normas. Y luego cuando cuenta en este momento Marisol, pues yo me la imagino también a ella de esa edad, ¿no? Mira cómo la palabra tiene ese poder de poder reencarnar en nosotros escenas que antes habíamos olvidado.
alguien más desea compartir? ¿Por aquí nadie? Bueno, seguimos. En mí sí ha resonado algo cuando ella hablaba de que quería ser monjita. Vino a mi mente una experiencia, terminando yo la secundaria, llegó una aspirante, sí, era aspirante en aquel tiempo, para que nos formara en la fe. Y alguien por ahí preguntó, ¿y por qué tú estás aquí haciendo esta misión siendo tan joven y tan bonita? Digo, es que yo voy a ser monjita. Bueno, yo tengo monja, el apellido de monja, pero nunca pensé ser monjita, pero como todos la seguían a esta señorita, yo también la seguí. Y mira qué tal, así que yo estuve en aquel tiempo, ya tenía 17 años, realizando, ¿no? esa misión, estuve hasta un aspirantado. Vi que no era mi camino, pero seguí en la formación de educación religiosa. Me hice maestra para enseñar la educación religiosa por varios años. Luego ya tomé la parte del desarrollo personal y bueno, y estoy aquí. Pero ese espacio de ella que a los 5 años decidió ser monjita, yo no lo había tenido. Yo lo comparo un poco, digo, no, fue porque a mí a los 16, 17 años, porque tuve contacto con una persona, pero sí resonó eso en mí. Respecto a los borradores, yo tenía, y me hizo acordar mucho una maestra que yo tenía, que decía siempre, un sacerdote español, y que decía que el borrador era la herramienta del incapaz. Eso se me grabó, eso se me grabó. Muy tajante, no permitía que ahora con el nuevo enfoque de la educación es que nosotros aprendemos de lo que no acertamos a la primera. Ahora eso ha cambiado. Entonces, eso resonó en mí porque yo sí he sufrido porque yo tenía con ese maestro que hacer las cosas perfectas, porque no podía equivocarme. Y con cada equivocación que teníamos, pues había castigo físico. El ponernos en unas chapitas, no sé si Marisol se acuerda de esa época, las chapitas, y ahí nos teníamos que arrodillar nosotros, arrodilladitos estábamos ahí. Así es. Eran los castigos. Entonces, esta lectura, ¿no? De un contexto donde ella nos acerca a la forma como ella nació ese deseo de orar, quizá por otros milagros, ¿no? Yo estoy leyendo ya, de aquí continuaré con otra parte, a ver si alguien me acompaña en el material que ella ha enviado. Bueno, alguien más, por favor, hablemos, digamos algo, ¿qué les pareció en esta parte de cómo es que surge? Podemos tocar la parte espiritual, ¿no? Como una niña de 5 años en aquella época tiene ese deseo a raíz de que alguien acercó a ella el libro de vida, que es la Biblia. Ahora pocas personas hacemos eso, como quizá por ahí viendo la parte de la educación que nosotros damos ahora en casa, como padres o como coach que de repente estamos siguiendo o que ayudamos a otras personas. Es su abuela la que la aproxima a una verdad y donde ella encuentra su verdad. ¿Mm? Bueno, si no hay, por aquí quiere Adita nos quiere decir algo. Gracias, Adita, por estar aquí. Te escuchamos. Gracias, saludos a todos. Me costó conectarme, pero lo logré. Eso. Es como comparar las generaciones de ahora con las generaciones de nosotras. Ahora las niñas, pues, ¿verdad? Su ídolo, a veces ser como una gran artista o ser como famosa. Pues en aquel tiempo, por lo menos yo, a los 16 años tomé clases de mecanografía en un colegio católico y la clase la daba una monjita. Ella tenía un carisma y una inteligencia para hablar con los jóvenes bien amplia. Y yo recuerdo que yo quería ser monja. Yo sí, quería ser monja pues, por todas las cosas que había pasado, ¿verdad? Que luego hablaremos de eso más adelante. Y me senté con ella, saqué cita
y me senté con ella a hablar. Y recuerdo que ella me dijo estas palabras. Me dijo, es muy bueno que quieras ser monja, me dijo, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar que pase un tiempo. Si en ese tiempo tú no te has enamorado, no ha llegado el amor a tu vida, entonces nos sentamos nuevamente y hablamos de los pasos que tienes que seguir para llegar a ser como él. Y entonces, pues en ese momento, ¿verdad? Valga la redundancia, pues llegó el amor a mi vida y pues, ¿verdad? Desistí de ser monja, pero claro está, siempre llevo en mi corazón el consejo que ella me dio a hacer, siempre. Qué bueno, Adita, gracias por compartir. El texto cuando nosotros pasa por nosotros, por todo nuestro sentido, por toda nuestra sensibilidad, siempre va a tocar escena de nuestra vida, ¿no? A eso le llamamos nosotros la lectura consciente, o sea, no es leer por leer, no es colocar datos, sino es remover aquello que también nos tocó en algún momento. Gracias, Adita. Lina, por ahí está Lina, gracias, Lina. Sí, mi reina, bueno, yo también quería agregar un pedacito. Me identifiqué mucho con la niña en esa fe inquebrantable hacia Dios y ese seguir siempre en la resiliencia, caerse y levantarse y seguir adelante aprendiendo, es algo maravilloso. Cuando mencionó a la abuela, pues también recordé mucho a mi abuela, porque efectivamente también a los 5 años, de tanto repetir el Salmo 91, me lo aprendí y nunca jamás se me ha olvidado. Eso también resonó mucho en mí. En cuanto al borrador, totalmente de acuerdo con el papá. Si hoy en día los padres fueran bien estrictos con sus hijos, seguro que andaban derechitos. Pero bueno, tristemente el niño llega a casa con cualquier cosita, un lápiz, un borrador, y ¡ay, tan bonito! Simplemente se le celebra y no se le dice de dónde lo sacó, quién se lo dio, cómo lo cogió, cómo lo adquirió, no. Entonces es algo que va muy mal. De verdad que los valores son algo muy importante. Lo que le decía al Señor, da igual el valor de lo que hayas cogido, si no es tuyo, no es tuyo. Eso es algo muy lindo que no se debe perder jamás. Y pues nada, recordé también lo de las monjitas. Realmente yo tengo una historia triste de las monjitas porque casi toda la semana estábamos en el convento y no, a mí nunca me gustó ser monjita porque yo tenía una perspectiva de ellas de que son malas, que son groseras, porque nosotros manteníamos los bracitos morados porque nos torcían pellizcos y para darnos la comidita el sábado y el domingo teníamos que leernos todo, la hojita por lado y lado del Evangelio para podernos dar la comida. Entonces yo siempre he pensado que pues que las monjitas son malas. Y claro, de pequeña mucho más pensaba así, a los pellizcos, los gritos, que si esto, y si no lees bien, no. Entonces aprende uno como a rezar a la fuerza, pero no, con mi abuela lo del Salmo 91 fue algo maravilloso, es algo que jamás en la vida se me va a olvidar, porque yo tenía mucha conexión con ella. Muchas gracias. Qué bueno, gracias, Lina. Sí, es cierto, mira cómo esa perspectiva y que no todos, pues, tenemos la percepción de las cosas y la forma como lo vemos esas realidades. Nos puede haber tocado en un momento, pues, personas con un buen trato y de repente en otras no. Yo también cuando hablabas, Lina, mis hijos han estudiado en un colegio católico de madres dominicas y sí, había una que andaba así y ella decía, en mi clase nadie se mueve. Y yo pues veía que era por una presión, más que por la convicción. O sea, Y le decíamos Sor Piquiña,
mis hermanitos y yo la veíamos llegar y decíamos, allá viene Sor Piquiña, porque siempre nos daba unos pellizcos, madre bendita. Pero eso sí, la comida estaba sabrosa después de todo eso. Sí. Algo que ellos tenían, por ejemplo, cuando yo estuve en el aspirantado, porque yo estuve en el aspirantado para ser monja, y una de las reglas era pues, muy estricta, que todo lo que yo me sirviera, todo lo tenía que comer. Y nada, porque nada se desperdiciaba. Y para mí era porque yo la primera cosa así, me serví y alguien me dijo, oye, ¿qué tienes que comértelo todito? Si no te lo hacen comer a la fuerza. Claro, y Sí, para comer, porque o sea, no, hay que comer, decía una de ellas, con el sudor de la frente. O sea, nos hacían trabajar hasta que brillara el piso, para después irnos a sentarnos a la mesa y sí. hacer, digamos, Bueno, la bendición a- y comer. algo hermoso y positivo de ellas es que son demasiado creativas. Ellas, Sí. mejor dicho, hacen de todo súper delicioso y todo es con sus manitos. Ellas no van a comprar el pan, lo hacen, tejen. No, 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 ellas hacen una cantidad de cosas Sí. hermosísimas. Es algo muy bonito, pero yo no quiero estar por allá. Bueno, gracias, Lina, por compartirnos tu sentir. Gracias al libro de Sandra Villagarcía que nos ha permitido resonar. Estamos todavía entrando a la parte del contexto. Más seguro que la próxima sesión ella ya está y nos está contando un poco más de detalles, ¿no? Qué horror que trataran tan mal a los niños, nos dice Rosalba Robles. Yo creo que a nivel mundial hay a veces hay una percepción por una, porque es como todo, ¿no? No todos a veces tenemos o hacemos las cosas o las funciones, las cumplimos a cabalidad. Sean religiosas o no religiosas, siempre van a haber personas que están por el lado de lo correcto y están por el lado de lo no correcto. Por aquí tenemos a nuestra amiga Gloria. Gloria, qué gusto tenerte por aquí. Me encantó los temas que estás trabajando respecto No, al desarrollo personal. ¿Qué gracias. resonó, Gloria? Cuéntanos un poquito, algo de Mi- repente. sí, llegué tarde, me disculpan que interrumpí, pero tengo problemas con tu link. Cada vez que vengo a tu reunión, no me da y no me da y no me da hasta que por fin pude entrar. Logré escuchar un poquito y sí, bien, como decían las dos personas que intervinieron, la señora y Lina, realmente es eso, o sea, los valores, es el arraigo de los valores, ¿no? Yo digo ahora que la generación nueva es una generación de cristal, como como lo mencionan mucho. En mi época también era así, y así crié también a mis hijos en el sentido de revisar bolsos y ver si había algo, si había un borrador, al día siguiente estaba para devolverlo al chiquito que se lo había prestado y enseñarles, pues. Es cuestión de valores y es lo que se ha perdido mucho en las familias, en la sociedad. Em, y como dicen algunos, ¿no? Porque es eh, un tema bastante controvertido, ¿no? Ahí los de mi generación, muchísimos, y yo concuerdo plenamente con ellos, es que a mí no me hizo daño una correa, yo la agradezco inmensamente, ¿no? Porque yo fui rebelde y yo agradezco. Y no me pasó nada, no me morí, nada. Aquí estoy y así crecí bajo ese esquema de valores. Entonces, quizás hoy día, bueno, hay que buscar la estrategia perfecta, ¿no? No al maltrato, sí a la comunicación, pero hay que tener una perfecta comunicación, porque es que muchas veces los padres ocupan el tiempo para poder llevar el pan a la casa y es muy poco el contacto con los hijos, ¿no? Entonces hay una pérdida de valores increíble. Y en cuanto a las monjitas, una sola vez me amenazaron chiquita y armé una laraca en la puerta del internado, pero la senda laraca, pero creo que mi mamá fue más que todo un sustico que me metió. Estaba pequeña, porque era que era rebelde. Eh, y ya, pues, no me gustaron nunca las monjas. O sea, Solo yo que soy monja. les tenía así Sí. como miedo también. O sea, estoy hablando de edades primarias, no, 6 años, 7 años. Les tenía como miedo, no me gustaban. Pero yo hice tercer grado, fue el único año que mi mamá me pudo pagar privado y lo hice en una escuela que era de curas, pero los maestros eran maestros normalistas, no religiosos.
pero la escuela sí era de cura, pero era privado y un solo año fue que me pudieron pagar, pues, que fue tercer grado. De resto estudié en colegios muy normales, públicos, todos. Pero sí había, en mi época había muchos valores, mucho. O sea, les enseñaban a uno a respetar todo eso, ¿no? Y bueno, pero sí, logré fue escuchar un pedacito nada Qué más. bueno, Gloria, que haya resonado en eso tus épocas donde eras lo que diría de repente Rosalba, la oveja negra, me imagino, ¿no? La rebelde, la que hacía cosas diferentes, por ahí está Rosalba. Y sí, por aquí también yo escuchaba que muchos papás decían, la voy a llevar al convento, o la voy a llevar al colegio internado. O a un internado. Un internado, así era, pues así, Si te voy no a te llevar portas bien, te vas al internado. al Sí, así internado. era. En esos tiempos era la clásica del internado, Así sí, era el totalmente de internado. acuerdo. También Pero es que era. mira, era increíble porque era una época, y yo lo digo, ¿no? Y se respetaban mucho las edades, yo era la menor, ¿no? Mi hermano es 9 años mayor que yo, el que me sigue. Te podrás imaginar los otros dos mayores, ¿no? A la mayor de todos, todos le pedíamos la bendición. Al que le sigue, yo le decía papá, o le digo todavía papá. Y al que me viene, que eran como quien dice los más cercanos, llegaba una visita a la casa y nada más me pelaban los ojos, así. Me pelaban los ojos y yo sabía que me iba para mi cuarto a jugar, porque la visita no era para mí, Ay, era Tal todo un tema. cual, tal Una vez cual. nos reunimos los 4 hermanos sí. y ¿quién fue la que llevó más correa, Gloria? Porque yo era la más rebelde y yo me quiero quedar aquí, pues. O sea, Oh, qué no, no, desafiante. no me quejo. Y se lo agradecí muchísimo a mi mamá, su forma de criarnos, Sí, porque ella era sola. claro. Pero mira, en lo que acabamos de leer, Rosy, de aquí, para terminar lo que decía de mamá, eh, es ese contraste que había, el papá y la mamá, ¿no? En el caso de Sandra Villa García, ella tiene recuerdos muy bonitos de la mamá, muy cercana a los hijos, y el papá parece que era el que establecía el orden, las reglas. Adelante, Rosalba. Rosalba, Hola, ¿qué ¿qué tal, María tal? Isabel y todos los que están por allá? Mucho gusto Gracias. saludarlas. Pues no, gracias a Dios a mí mis papás, pues sí me educaron, sí, qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no se tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo, si iba yo a casa de otras personas, me decían, puedes ir a una casa y ver todo lo que te gusta, pero no vas a agarrar nada. Y ya sabía yo que eso es lo que tenía que hacer, ¿no? Y, y bueno, sí me acuerdo que de repente, si me llegaba a portar un poco mal, me decían, si te portas mal, te meto en internado. Pero no, pues gracias a Dios nunca me metieron al internado. Sí estuve en colegios de monjas, también eran estrictas, pero no, nunca así de pegarnos ni de revisarnos. Ah, bueno, sí, había unas, cuando iba en secundaria, sí, las madres de repente eran medio especiales, pero ellas eran las que te revisaban las bolsas y para ver si no, que no trajeras ni cosméticos, ni peines, ni espejos y eso, porque eso no, eso hacía que se distrajera uno en clase y además pues que éramos niñas, no teníamos por qué estarnos maquillando, ¿no? Entonces sí, era una educación rígida, pero no, nunca que nos pegaran, ni mucho menos. Mis papás tampoco. Solo una vez mi mamá sí me dio con el cinturón, pero yo rápido me trepé a un árbol y no bajé hasta que se fue. Y ya, esa es la única anécdota que me acuerdo de que ella me pegó así con el cinturón, pero no, nunca tampoco experimenté la chancla voladora ni nada de eso. Me dieron buenos valores y principios, pero sin tener que darme golpe. Y bueno, eso es lo que yo les puedo compartir. Gracias, gracias, Rosalba. Qué bueno que seguimos resonando y Rosalba recorrió parte de su experiencia. Ay, por ahí está Fernando. Sí, Fernando. Ahí está. Sí, me tengo que retirar. Sorry. Ay, Ahí nos vemos la próxima. Sí, tengo que ir a trabajar. Bye bye. ya, muy bien, Gracias a muy todos. bien. Bye. Ok. Ay, Bye. Fernando. Bye, bye. Sí. Entonces le decía, ¿cómo es que nosotros estamos conociendo la historia de Sandra Villagarcía? Ella nos, por lo que cuenta en el libro, ella aprende desde muy pequeña ya a
conectarse, dice, ¿no? Como una forma de liberarse con la palabra. Al no encontrar dibujos, ella pues empieza a tomar más interés en lo que a ella le iba, a ella le iba a servir, de repente como una manera de, como una salida a lo que podía haber estado viviendo. No se nota una presión. Vamos a leer un poquito más el tema de la mamá para luego terminar con unas conclusiones donde ella nos dice, voy a leerlo, por aquí lo tiene, un consejo, habla sobre cómo tomar la presencia de Dios en nuestras vidas. Voy a continuar por aquí, por donde estaba. Se fue. Voy a descargarlo un ratito. Ya, vamos entonces revisando, por aquí estaba. Lo tengo, documento, informes, todo está acá. No. Vamos a ver aquí. Se fue el documento. Vamos a revisar la parte que estaba. Hay una parte muy bonita. No es todo el texto que ella ha enviado, lo que vamos a leer. Vamos a bajarlo. Sandra Villagarcía, por acá está. Acá está. Conexiones con Dios. ¿Están viendo la pantalla? No. No, y ahorita lo comparto. No sale nada. No sale nada, ahorita lo comparto. Ahorita lo comparto. Compartir pantalla. Estamos aquí en el Conexiones con Dios. Ya estamos, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ella al final de este capítulo, de la primera parte, nos da unos consejos, ya con lo que hemos leído. Es lo que estamos viendo. Mira, aquí dice, precisamente mi fe en Dios y mis conexiones con Él a través de la oración son una poderosa fuerza impulsadora que me tienen escribiendo este libro, porque es la fe la protagonista y guionista de hechos que parecen cuentos fantasiosos, pero que realmente existieron y forman parte de los sucesos reales de mi historia. Aún nos queda ese saborcito de decir cuál es la historia de Sandra Villagarcía, pero ya la tendremos a ella, que nos va a contar. Su libro es un poquito amplio, tiene 7 capítulos, también tuvo un tema de cáncer con la terapia del perdón. Hay cosas muy bonitas que ella nos puede contar. Vamos a terminar la parte última de este capítulo, donde ella nos habla de algunas formas, por aquí estamos viviendo corriendo, de algunas formas de, por ejemplo, nos habla de cómo es que nosotros podemos conducirnos, aquí está, reflexiones, ¿no? ¿Por qué debemos vivir sin orgullo? Vamos a tomar un poquito de este texto. ¿Por qué debemos vivir sin orgullo? Les hablo ampliamente de este tema por la importancia que tiene el hecho de aprender a vivir sin orgullo, porque esta característica humana nos trae un gran perjuicio en nuestra vida. A los que viven con orgullo les espera el quebrantamiento y la caída. Primero vamos a revisar qué es el orgullo según nuestro diccionario. Remitimos al diccionario y nos dice que orgullo es un sustantivo masculino con origen en el término catalán orgullo, que a su vez viene del término francés. ¿Alguien sabe francés? Marisol, orgueil. Más o menos. Más o menos. ¿Está bien escrito orgueil? ¿Así? No, yo soy un poco de italiano, francés Ay, tú no. eres de Italia. Bueno. Y es la característica de que alguien tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndole llevar a la soberbia, que es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Mira, a veces en los diccionarios hay muchas acepciones de las palabras, ¿no? Muchos lo tienen con orgullo como una fuerza para seguir adelante, otros como una fuerza de arrogancia. Lo dice aquí, según el diccionario, según la etimología, que los puede llevar a la soberbia. Es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que considera meritorio y que cuando es exagerado hace que la persona se crea superior a los demás.
En la Biblia de Dios, que es en donde vamos a poner la mirada, pone en claro que Satanás fue hecho del cielo por su orgullo. O Isaías 14, versículo del 12 al 15, porque tuvo el envanecimiento de pensar que podía reemplazar a Dios mismo. Y a lo largo de las enseñanzas bíblicas se habla del orgullo como la soberbia que Dios castigará. Por ejemplo, en Proverbios 16, versículo 18 al 19, nos dice que antes del quebrantamiento está la soberbia y era la altivez del espíritu. Porque en las vueltas de la vida, en los golpes que te asignan con gran contundencia, cuando te toca estar de bajada, ¿no? Porque ya saben ustedes que la vida es como una verdadera montaña rusa, vas de subida y bajada, y la forma en que sea tu bajada dependerá mucho de la siembra diaria que hiciste antes. Si fueron buenas semillas, no solo cosecharás buenos frutos, también te da un buen colchón para aliviar tu caída, herramientas y personas que pondrá en tu camino para darte una mano. No sé si es buena o mala noticia, pero la vida cuando cobra tus deudas o paga tu siembra lo hace con intereses. Por eso, cuando te toca estar de bajada y tus semillas fueron malas, te toca vivir una caída estrepitosa, de cuyo precipicio es realmente difícil salir y conlleva mucho sufrimiento. En mi continuo caminar, un buen día decidí dejar esa mochila que era muy pesada y que me acompañó buena parte de mi vida, que además me hacía vivir en un espejismo. La vida me dio unos contundentes golpes, vino el quebrantamiento, sufrimiento y reaccioné. Como soy una gran alumna, me considero un eterno aprendiz en mi constante evolución. Un buen día decidí botar al basurero esa gran mochila que vi para vivir más liviana, más yo, más auténtica. Hay quienes piensan que el orgullo es bueno cuando no es excesivo, pero yo no estoy de acuerdo porque la vida me hizo aprender que los términos medios no son buenos ni aceptables. Y no lo digo yo, lo dijo nuestro gran Maestro Jesucristo. Hay varios versículos en donde se habla de la tibieza o término medio. Yo te menciono uno. En Apocalipsis 3:16 dice, así, puesto que eres tibio y no frío caliente, te vomitaré de mi boca. El sentimiento que sí debemos tener es amor propio, eso sí, es imprescindible porque si no nos amamos lo suficientemente bien, nada bueno podemos esperar de la vida. El amor propio es nuestra autoestima, que jamás debemos perder. Es parte de la dignidad humana. Pero el orgullo no solo nos hace daño y nos aleja de la ruta de la evolución, sino que sus frutos son el quebrantamiento y la caída, como dicen Proverbios. Y claro está, que nos aleja de nuestra misión, la evolución, que es para que lo que hemos venido a este planeta a evolucionar es para volver a casa, para volver a nuestra energía creadora, que nos está esperando a todos, Dios. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado frases de orgullo como un hijo mío jamás se casará con. Y lo primero que pasa es que al menos uno de los hijos sí se casó con una persona que corresponde al grupo de personas que no aceptan por X razones. ¿O has escuchado esta frase? Solo uso ropa de marca y en las vueltas que da la vida terminan usando la ropa que dijo jamás usaría. Personas que por orgullo no dicen sus sentimientos y terminan solas al final de sus días o enfermedad porque lo que calla tu boca enferma tu corazón. Cuídate del orgullo, no es un buen amigo de ruta, solo nos trae prejuicios, ¿no? Perjuicios. Analiza tu vida y si aún tú lo tienes en tu mochila, llegó el momento de dejar en una esquina a ese perjudicial compañero y que además tarde o temprano te pasará la factura. ¿Mm? Y tema interesante para resonar muchísimo en esta parte. Voy a pasar a la parte final donde ella nos da un consejo. Si tomas el camino de Dios, entonces lo tienes que amar. Tú sabes quien ama busca agradar a la otra persona y la única forma que tenemos de agradar a Dios es respetando sus normas. Dentro de ellas es erradicar el orgullo de nuestras vidas. No es un camino fácil, pero tampoco es imposible de seguir y trae satisfacción al alma y la seguridad de que vas por el único camino correcto, la única ruta que nos conduce de retorno a casa. Cuando dejemos el orgullo, cuando dejamos el orgullo, empezamos a vivir en humildad. Pero la humildad no significa vivir en pobreza, como muchos piensan.
porque la humildad viniendo como un don divino te ayuda a vivir en plenitud. Reconoce quién eres y en dónde te encuentras. Este acto de reconocimiento es necesario para iniciar otro, pero de la mano de Dios, con humildad. Entonces allí nos encontramos por el camino de la evolución, que no es otra cosa que tener en mente que siempre tendremos algo nuevo que aprender. Después de saber que los frutos del orgullo son el quebrantamiento y la caída, ya está en ti elegir la vida que deseas vivir. Es el texto que nos ha compartido hoy hasta la página 52. Estuvimos haciendo así, salpicando textos, pero que nos han permitido meternos dentro de nosotros y bueno, a seguir resonando con Sandra Villagarcía. En esta parte, ¿alguien quiere compartirnos algo que haya resonado? Toca varios puntos. Toca sobre el orgullo, sobre cómo es que el orgullo nos distancia de nosotros mismos. Y cuando hablo de nosotros mismos, hablo de la parte del santuario interior, nos aleja también de Dios, que Dios está en nosotros, en cada uno de nosotros. Habla también del amor propio. Estuve siguiendo hace poquito el tema de que aborda Gloria. Gloria se está enfocando mucho como una misión que ella tiene y mucho tiene que ver, mira cómo se conecta todo, eh, que nos permite resonar con la voz, con los mensajes, con los audios, ahora con la palabra, ¿no? Cada cosa que nosotros estamos haciendo, pues nos va a conducir a nosotros. Cada cosa que está pasando y estamos tomando, nos va a conducir a nosotros. Cada cosa que estamos dejando ir o soltando, también nos va a devolver a nosotros. Esa es la vuelta a casa, la vuelta a nosotros. No hay casualidades, todo tiene una causa, todo tiene un propósito. Y el haber estado aquí cumpliendo una de las misiones de Proyecto Pivea, que es acompañarnos, resonando con la palabra. Imagínate, yo no pensé recordar escenas de mi estadía en un convento, Gloria no pensó de repente, hoy, tarde aquí, noche allá, resonar, bueno, esas de repente, entre comillas, amenazas de los papás de que nos van a poner en un internado, o sea, o lo que han dicho cada uno. Eso es muy bonito. ¿Alguien que quiera acotar algo, agregar algo? Qué horror que trata mal a los niños. Aquí nos dijo Rosalba, ¿no? Qué interesante historia. Jesús también nos compartió. Lina nos dice la frase linda, ver y no tocar, eso llama a respetar. Ver y no tocar, y eso lo decían los papás, ¿no? Y si nos olvidábamos de la palabra, pues con los ojitos ellos nos decían, con la mirada, y seguía la mirada. Farro Guachara levantó la mano. Jesús, ¿te escuchamos? Bueno, Bueno, ante todo, buenas tardes, ese ¿no? me tocaba a mí. Yo le gané, o sea, yo le gané. A Mm. ver, ya. Bueno, en realidad, no me digan eso porque mi hermana está en un colegio de monjitas y, bueno, no sé qué Sí. pasará, ¿no? Me preocupó un poco porque en realidad mi hermana viene muy contenta de su colegio, pero yo le dije, entonces tú vas a ser monjita. Y al contarme sus experiencias, bueno, ya no quiero que sea monja. Y ahora está bien, va a tener el amor de Dios sobre todo, pero ya no quiero que sea monja porque va a sufrir un poco. Y ella también es un poco rebelde. Tiene 3 años y bueno, tiene a su papá, teniéndolo ahí a sus pies porque lo ama tanto a su hija que, wow, ¿no? Y es verdad, a veces nosotros, como es esta generación, ya no hemos vuelto en lo que es llamado orgullo y hemos perdido amistades tan bonitas por el simple hecho de tener ese prestigioso orgullo y ha malogrado, ¿no? Parte de nuestra vida. Yo tengo muchas anécdotas de eso, ¿no? Y bueno, yo no quisiera que mi hermana sufriera por eso. Y bueno, cuando una persona se equivoca debería aceptar y dejar el orgullo de lado, ¿no? Porque, bueno, tener a Dios y tener una bonita amistad es algo que te ayuda a superar la vida, porque la vida en realidad no es fácil. Yo tengo 17 años, ya terminé una carrera, voy por la segunda, pero sin embargo, quiera que no, tengo que convivir, hay problemas, algunas opiniones no estamos de acuerdo. Mira, mi mamá me tuvo a los 15 años, pero
me crió de la vieja escuela en realidad. Mi mamá también nos dijo eso, ¿no? Que el borrador era para las personas, eh, bueno, que no iban a triunfar en la vida, que se andaban equivocando. Y después vino unos problemas con la pareja bueno, con mi papá, no, se separó y cuando llegó la pareja, mi mamá nos comentó, no, no, tú nunca debiste decir eso. Los errores siempre llegarán al ser humano, porque el ser humano nunca será perfecto. El ser humano aprende de sus errores. Y si él se equivoca, no hay por qué castigarlo de esa manera, ¿no? Y bueno, mi mamá siempre nos ha pegado, bueno, a mí porque he sido el mayor. Yo aprendí a leer, salí de inicial y me gané una beca, pues, ¿no? Porque salí leyendo y escribiendo. Entonces, como yo era pobre, pues, no pude ingresar a una prestigiosa escuela, pero sin embargo avancé y estoy en una de las mejores aulas de colegios de Andalucía. Y me hago ejercer, ¿no? Soy policía escolar, pero bueno, me he quedado muy tocado, ¿no? Porque mi abuelo también ha sido así. Hasta ahora es muy callado y a veces cuando estamos ahí, ¿no? Y se sonroja mucho cuando pasa vergüenza. Y decir, pues, ¿no? De esa manera de que utilizar ese tipo de palabras, ¿no? De que el borrador nunca te ayudará a ser bueno en la vida. Y mi abuelo solamente ahorita es nada, pues, ¿no? No es nada. Nunca terminó de estudiar. Fue un matarife en esa época, él ganaba muy bien, pero sin embargo los hizo pasar hambre mi mamá. Entonces eso sorprende mucho a todos. Mi mamá me cuenta historias muy bonitas y aunque ustedes no lo crean, yo sé dejar mi orgullo de lado y tratar de arreglar las cosas porque ¿de qué me sirve tenerme en pie, tener el orgullo, decir no, tú tienes la culpa y si no es así, yo no, sabes que sí, yo me equivoqué. Y te pido disculpas si quisiera que me ayudaras a mejorar esa etapa, porque yo quiero mejorar como persona. Por eso yo hace poco, pues no dejé hablar, hablé con mi hermano, porque él tenía orgullo de no decirnos nada, quedarse callado. Y quiera que no, pues no, a mí me preocupan mis hermanos. Y me fui a preguntar un día a mis profesores, que ese tiempo a mí me enseñaron, como es la profesora monja, y me pregunté, y supe que él estaba mal y me sentí a hablar. Mira, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú dejaras tu orgullo y me dijeras la verdad. Porque si tú me dijeras la verdad, no estuvieras ahorita a punto de jalar el primer bimestre. Tú sabes, estás enterito. Estás en primero de secundaria. Tú me interesas demasiado. Y yo quisiera que tú me contaras, pues, ¿no? Y yo quiero que tú me veas como un centro de apoyo, no como una obligación o de respeto o algo. Yo soy tu hermano, sí, yo te quiero como nunca te he querido a alguien, porque tú eres de mi sangre. Llegara a pasar lo que me llegara a pasar, tú vas a estar ahí. Lo sé porque tú nunca me vas a dejar de lado. Y si lo haces, tú tendrás tus razones, pero yo nunca te voy a dejar de lado. Yo los quiero a todos por igual. Tengo hermanos, tengo hermanastros, tú lo sabes. Y yo a todos los quiero por igual, porque el niño nunca tiene la culpa de lo que pasa con los papás. Yo nomás quiero tenerlos, ustedes como mi apoyo, ustedes son mis hermanos. Mi mamá está muy preocupada porque ella estudia y trabaja, tú sabes. ¿Sabes lo que pasa, mi mamá? Deja tu orgullo y déjalo. Habla con nosotros. Yo soy tu hermano. Yo no soy tu enemigo, yo soy tu hermano. Yo solamente quiero lo mejor para ti. Porque si no quiero decir nada malo, pues, ¿no? Porque si le llegara a pasar algo a mi mamá, yo no me quedo en el aire. Porque yo ya tengo una carrera. Yo ya voy por la segunda. Pero tú estás recién enterito. Y yo quisiera que tú seas uno de los niños más aplicados. No te digo que saques pura D a D, ¿no? Porque eso ahorita es imposible. Porque a él yo sé que sea un poco flojo, no le gusta estudiar demasiado, pero que tengas A, eso ya deja un peso más para mí y para mi mamá. Porque mi mamá deja de hacer una cosa, de comprar una cosa, para dárselo a ti. Y yo me preocupo mucho por ustedes. Ustedes ya saben, son mis hermanos. Somos de sangre todavía, sangre pura. Papá y mamá, no somos ni siquiera hermanastros. Y más bien, yo quisiera que cada uno viniera, ¿no? Me contara sus cosas.
y no de quedarse callados. Mi mamá ahorita está haciendo sus clases, mi hermana está ahí, y estoy aquí escuchando, aunque ustedes no lo crean, muchas cosas, muchas anécdotas. Me sorprendió, ¿no? De cómo ustedes en sus vidas jóvenes pasaban esas cosas. Bueno, mi abuela es la que nos inculcó también la Biblia, ¿no? Pero como yo tengo parte de mi abuelo, parte de familia de mi papá que son evangélicos, casi, bueno, nunca nos promovió esa palabra, esa Biblia. Nos parecía raro, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí nos comparte alguna opinión nuestra amiga Rosalba. Dice, muy de acuerdo con usted, Jesucito, ¿no? Con respecto al borrador, estoy de acuerdo. Nadie somos perfectos, sí, es verdad. Y bueno, yo sí, yo lo sé. Yo soy una persona capaz, soy una persona muy amistosa, ¿no? Pero cuando una persona así es cara dura, ¿no? Es enojona cada rato, yo más lo molesto para que se acostumbre a verme y sepa que yo soy así, para que se acostumbre y llevamos un vínculo muy perfecto. Yo tengo muchos amigos que son así renegones con los demás, pero conmigo no. Y bueno, solamente me queda agradecerles nuevamente muchas cosas, porque ya no es una primera vez, ya son varias veces que sigo participando aquí. Sí, así es, Y Jesús. Ya son varias veces y qué bueno que tú a tus 17 años tengas esa madurez y también esa libertad, darte el permiso de resonar. Mira, somos personas que tenemos añitos más, unas experiencias más y que eso también te permita a ti encaminar tus días, tu día a día, que son de muchos desafíos en este tiempo. Qué madurez que tienes, realmente te admiro muchísimo. Gracias por resonar y por contarnos lo que en este momento te permitió esta lectura y lo estás compartiendo y lo estás diciendo sin miedo. Gracias. Ahora sí, Gloria dijo así. Tu audio, Gloria, tu audio, no te escuchamos. Que antes de hablar lo que iba a comentar, quiero felicitar a esta criatura tan hermosa. Sí. 17 años, Dios te bendiga inmensamente. De verdad que sí, como bien dice María Isabel, hay una madurez eh, muy, ¿cómo se llama? Muy joven, mucha madurez en esa juventud. Qué lindo, de verdad que sí. Dios te sigue iluminando para que sigas ese camino tan hermoso que has trazado. Bueno, fíjate tú, fíjense ustedes, ¿no? Yo siempre digo algo y todo parte de allí. En mi caso, voy a hablar de mí porque no me gusta hablar es de mi experiencia de vida, ¿no? Yo me atrevo a decir que quizás esa formación tan fuerte eran las únicas herramientas que tenía, en el caso mío, mi mamá, porque en mi casa no había papá. Mi papá murió antes de yo nacer y siempre estuvo alejado de la casa, nada más iba cada cierto tiempo. Entonces mamá le tocó las dos cosas, ¿no? Y ella fue una mujer que de verdad fue una mujer luchadora y con muchos valores morales. Y bueno, tenía que imponer sus reglas de alguna manera. Mamá nunca nos maltrató físicamente. Pienso que mis hermanos me daban más correa que mi mamá, ¿no? Pero era porque yo era respondona, ¿no? Desde chiquita. Bueno, entonces pienso yo que no existían en aquella época herramientas, no nos decían cómo conducirnos. Hoy día hay herramientas. Hoy tenemos miles de herramientas por esta web donde nosotros podemos leer cantidad de libros. Y una de las cosas que yo me atrevo a decir, y se lo escuché a Ismael Cala, y concuerdo perfectamente con él, que en la vida nos enseñan muchas cosas desde pequeños. Nos enseñan a hablar, nos enseñan las letras, nos enseñan en las primeras edades, nos enseñan luego las materias, castellano, biología, ciencias de la naturaleza, historia, geografía, pero no nos enseñan a autoconocernos. Y pasamos por todo ese camino llamado vida sin saber quiénes somos. Porque el quiénes somos no es que yo soy Gloria Rodríguez, hija de Hilda, hija de Venancio, no. Es quién somos como seres espirituales, como seres vivos, como seres que venimos a este mundo con propósito. ¿Qué pasa? Nos llenamos de todo lo que hay en el mundo exterior. Cuando hablamos de orgullo, es una cosa muy aprendida.
del entorno donde nos hemos desarrollado toda la vida. O sea, el orgullo no es otra cosa que lo que se aprende del mundo exterior. O sea, el orgullo es la rabia. Todo eso son sentimientos que agarramos de afuera. El entorno familiar, donde nos criamos, donde estudiamos, los compañeritos de clase, los vecinos, donde nos desarrollamos y así vamos creciendo, ¿no? Si no tenemos un guía que nos enseñe cómo tratar a los demás, cómo ser empáticos. Fíjense ustedes, mis hijos jamás practicaron el bullying. Mis hijos siempre fueron compasivos. Yo fui compasiva. Mi mamá nos enseñó a ser compasivos con las personas. O sea, son tareas que quedaron, pero no todos los papás tenían esa. Mamá tenía una sabiduría que yo le decía, wow, o sea, eres sabia sin estudios, ¿no? Pero cada quien nace con una sabiduría. Hay quienes la consiguen rapidito o la expresan muy pronto y hay gente que se muere y nunca supo que cargaba un montón de sabiduría con la que se nace. No pudo poner en práctica. Entonces, lo bueno es que cuando vamos creciendo ya a esta edad, desde hace muchos años vengo leyendo mucho y me he dado cuenta, el orgullo, ¿cómo se llama? El orgullo, esa jactancia, el presumir, el, no es otra cosa que desear el reconocimiento de otros. No es otra cosa que esa dependencia emocional de otros. O sea, yo, porque hay una connotación con la palabra, etimológicamente significa eso, pero orgullo también es decir, estoy orgullosa porque mi hijo terminó sus estudios, estoy orgullosa de los hijos que tengo porque son muchachos con valor, estoy orgullosa de mi amiga que logró, se habla también en el sentido positivo, pero en este caso que se está hablando en el sentido negativo, o sea, el orgullo es, yo no le voy a hablar porque yo soy orgullosa, no. Yo parto de algo, miren, yo he tenido amistades, yo era muy malcriada, y he tenido amistades que yo he soltado una y he devuelto para pedir perdón y a mí me han cerrado la puerta así. Eso se llama orgullo. ¿Entiendes? Un mal orgullo. O sea, a veces tenemos que bajar. Otra cosa es tú reconocer cuando una persona es malvada y decir, ya, la conociste y ya, me alejo. Yo lo hago. Yo lo hago. Cuando yo siento que hay mala vibra, mala cosa y hay cosas que no me gustan, simplemente me pongo de lado, porque no tengo por qué quedarme allí, ¿no? Pero es un orgullo que es una competencia eterna en la que vive el ser humano en esa vía de desarrollo nos enseña, o sea, el ego, viene el ego, conocemos el ego, o sea, mi amiguita, esto yo quiero ser superior a mi amiguita porque yo no puedo estar por debajo, porque yo me tengo que sentir orgullosa, porque, y empieza ese, entonces ahí viene todo ese ruido exterior a dar sabroso, ¿eh? Entonces es básicamente eso, el ser humano si desde pequeño lo canalizaran o desde adolescente a conocer para qué vino a este mundo como un ser espiritual que va a tener experiencia de vida. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quieres tú hacer? Porque no se trata de, yo aprendí algo y lo aprendí fue ahora. Y le exigí a mis hijos notas, porque como yo fui alumna de 20 todo el tiempo, yo quería que mis hijos sacaran 20. Estaba equivocadísima, súper equivocada. El mejor alumno no es siempre el mejor profesional, para empezar por allí. Y hay que dejar esa libertad de escogencia, quizás, y lo aprendí muy tarde, dejar que el ser humano abra, donde él consiga su propósito, o sea, donde él consiga lo que a él le gusta. ¿Para qué sirve eso en este mundo? O sea, ¿quién puede él aportar en el mundo con eso que él quiere? Porque él quiere, el ser humano vino a aportarle al mundo, vino a tener propósitos en el mundo. Si él concuerda con eso y concuerda que a su vez puede obtener ingresos, que puede hacerlo como su medio de vida y sustento, y de paso lo disfruta hacer, mira, ahí es donde decimos el punto álgido, pues el punto que todos desearíamos tener para tener ese estado de bienestar, ¿no? Entonces, el orgullo no. Mira, orgullo, resentimiento, todo eso lo que hace es enfermarnos, nos llena de resentimientos, nos llena de esa cosita mala por dentro, ¿no? No, hay que aligerar las cargas. Esas son cargas pesadas en el lomo, ¿eh?
lo que es el orgullo, lo que es el resentimiento, lo que es la envidia, lo que es el egoísmo, lo que es la crítica, lo que es el chisme, todo eso son cosas que se montan por el mismo contexto donde nosotros trazamos todo el camino. Entonces uno tiene que ir aligerando las cargas, soltando, soltando, pero para eso es necesario que nosotros internalicemos todo eso y reconozcamos en qué punto nosotros estamos. Porque es válido, todos somos humanos, no pasa nada si nos equivocamos. O sea, lo importante de equivocarnos es saber reconocerlo. O sea, estoy chismeando o estoy haciéndolo mal. ¿Entiendes? Estoy haciendo tal cosa porque siento este sentimiento. Ir sanando para ir transformándonos desde adentro. Y en esa medida uno va evolucionando. Esa es la verdadera evolución del ser humano. A mí me preguntan hoy día, ¿cuál es tu propósito de vida? Mi propósito de vida no está en un objetivo final, sino en el disfrute del proceso por donde yo voy y que Dios me permita llegar allá perfecto, porque es que no sé si mañana me muero y no llego. Entonces, ¿para qué agarrar afán por una lucha constante con todo lo que tengo alrededor por llegar allá, por tener la mejor casa, por tener el mejor carro, por tener el mejor teléfono? Disfruta el proceso desde la sencillez y desde la humildad, cosa que valores que tenía Jesucristo. A mí me encanta lo que yo estoy haciendo porque no es que estoy estudiando en un solo sitio, estoy estudiando con diferente y me pongo a ver de dónde ellos sacan y todos concuerdan que a veces nos vamos, claro, ellos como coach, como mentores, como doctores, Mario Alonso Puy es uno que me encanta, ellos no van a estar abiertamente pregonando porque hay que tener una cosa y es el respeto hacia las ideologías religiosas de un público. Pero sí, ellos dejan saber que ellos parten de ahí, del origen, o sea, de la creación divina, que es Dios, pues, y ahí lo dejan. ¿Entiendes? Entonces, es como decías tú, todo silvana, todo se agarra, ¿no? O sea, todo parte de ahí, de seres espirituales que somos, que vinimos a este mundo con propósito y que tenemos que simplemente fluir, fluir con un corazón sano, con un sentimiento sano. A veces no me ven, a veces me da hasta pena con los compañeros porque ahorita estoy tan ocupada que me cuesta meterme en el Facebook y estar apoyando, pero ahí estoy. O sea, si alguno me llama por privado, me consigue porque siempre respondo los mensajes. Pero entender que a veces las personas tienen sus cosas, entender al otro, no suponer. La gente vive suponiendo, suponiendo. Y además que se hace daño suponiendo, trazas todo un escenario que no existe, una realidad que no existe. Entonces, mira, son muchas cosas, de verdad. Es un tema muy apasionante. Son muchas cositas que hay que insertar allí, pero todo va hacia un propósito y es el de ser felices. Y ser felices no está ni en una cuenta bancaria, como decía yo en estos días en un reel, ni en una cuenta bancaria, ni en un sitio. Ser felices es ese estado de paz y bienestar que quisiera yo tener como esos señores que se montan allá en la montaña y respiran y ahí sin tener nada lo tienen todo. Eso era lo que quería decir. Hoy, maravilloso. Seguimos resonando con cada una de las participaciones, con lo que nos dijo Jesús, con lo que nos acaba de compartir Gloria. Gracias, gracias, Gloria. Terminamos con la creencia, y aquí no hablo de espiritual, bueno, no hablo de religión, no hablamos de religión, sí hablamos de espiritualidad, con la creencia de que somos divinidad, tenemos la divinidad en nosotros. Cuando habla Sandra Villa García de retornar a casa a través de la oración, habla de milagros también, de milagro, habla de en una parte de que el milagro está en nosotros, que somos el milagro mismo. Y todo es desde lo que nosotros podemos primero aceptar quiénes somos, lo que decía Gloria, el autoconocimiento. Nos subimos en todos los autos, ¿no? Y nada puede ser si primero no tenemos el autoconocimiento. A veces queremos decir, voy a valorarme, muy bien, y valórate, sí, pero no te conoces. Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud de tu valoración si no sabes la magnitud de tu ser? ¿Quién eres? ¿No? Descúbrete. Y hoy pues nos estamos descubriendo. Y este tipo de reuniones, este tipo de abrir el corazón y movernos internamente y hablar, pues nos ayuda. Aunque hemos estado quietitas ahí, digamos, no hemos expresado, pero internamente sé que hay cosas que se han movido. Lo último que dijo Gloria, pues hay que vivir el ahora.
Hay que vivir el ahora con esa fe inquebrantable de que estamos aquí con un propósito. Y el propósito pues, no es estar afanándonos a lo que va a pasar mañana. El propósito es el estar aquí, el sentir que somos y que estamos. Y el mismo hecho de que yo tenga esa capacidad de mover mi mano, de abrir mi boca, de ver con mis ojos que están gente maravillosa en diferentes partes del mundo, eso ya me hace sentir identificada con la espiritualidad que está obrando en mí. Si no hubiera esa espiritualidad, nada, no se movería, pero ni mi dedo, nada. Bueno, nos vamos a quedar con algunas cositas que van a ir viendo eso, pero estamos justo encaminándonos en lo que más adelante, en las 3 sesiones siguientes, Sandra Villa García nos va a decir cuál es la forma como ella utilizó la oración como un recurso para encontrarse ella misma en el camino de la espiritualidad. Lo que hemos hecho hoy día es compartir su texto que ella me envió y ver el contexto de cómo es que ella siente, de dónde, de qué edad cronológica y de qué contexto surge esa mujer que renació desde la oración, desde esa conexión con Dios. Y lo va a contar porque uno de sus propósitos es de que tengamos también ese camino porque está abierto para todos, ¿ya? Un abrazo fraterno desde Perú, del proyecto Pivea. Gracias por acompañarnos. Sé que va a ser una semana fabulosa para ustedes. Disfruten que este mensaje siga resonando. Hemos mencionado términos, la rigurosidad, las normas, los valores, la crianza, el orgullo, la admiración por lo que nos acaba de compartir Jesús teniendo una cosa. Todo resuena, todo va a resonar en nosotros. Yo me voy a llevar el mensaje de Lina y de todos, ¿no? De las monjitas, porque yo también quise en un tiempo, estuve en las monjitas y luego me salí. Bueno, y tantas cosas que podemos seguir hablando. Así que abrazos de libro para todas, bueno, y para todos, por aquí estamos también. Y que sea una semana llena de bendición, con paz, con conexión con el Creador, con conexión con nosotros mismos. Muchas Otro gracias, momento. bendiciones, abrazos. Gracias a ustedes por estar aquí. Abrazos. Hasta la Gracias. próxima semana. Abrazos, Bye, bye. bendiciones. Hasta la próxima Bye. semana.